La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar el mensaje que les prometí la semana pasada. Les hablé de Jonás y el día de hoy quiero hablarles Jonás parte 2. Jonás parte 2. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, vaya y mire el video en YouTube para poder captar el mensaje completo. Si quiere abrir su Biblia, ábrala en Jonás capítulo 2. La semana pasada hablamos de Jonás capítulo 1. Ahora vamos a hablar Jonás capítulo 2. No tengo mucho tiempo para extender, no era una serie, pero hay tanta riqueza en esta historia que queremos continuar lo que dejamos pendiente la semana pasada. La semana pasada, nomás para recalcar la memoria, algunos que se olvidaron del mensaje, hablamos acerca de Jonás y empieza en Jonás 1:1. Llegó palabra de Jehová a Jonás y le dijo: ve a Nínive y predica, porque la maldad de ellos ha llegado hasta mi presencia. Y se levantó, pero no para obedecer, sino para desobedecer, y en vez de ir a Nínive, fue a Tarsis, el cual se hallaba más de 3,000 millas a lo opuesto a la voluntad de Dios. Y desde ese momento donde él decide desobedecer a Dios, hablamos de cómo su vida descendió. Su familia, su barco sufrió. Dice la Biblia que descendió a Jope, descendió a lo profundo del barco, descendió a lo profundo de la mar y descendió al vientre del pez. Esa es la dirección de la gente que va al contra de la voluntad de Dios. Es más, les dije que si en algún momento usted quiere dejar a Dios, el diablo provee la transportación para dejar a Dios. En otras palabras, el diablo siempre proveerá una excusa por qué usted debe de dejar a Dios. El diablo siempre proveerá personas que hablarán mal de Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay un barco que va contra la voluntad de Dios. Finalmente Jonás está en el barco, se levanta una gran tormenta, los marineros sacan la suerte, dándole Dios oportunidad a Jonás de arrepentirse, mas Jonás quedó callado, trató de culpar a otros y finalmente, cuando saben que él es el rebelde, en vez de arrodillarse y confesarse, dijo: échenme al agua. En otras palabras, prefiero morir que obedecer, prefiero morir que cambiar. Y les hice dos preguntas la semana pasada. ¿Habrá algún pecado en nuestra vida que nos hayamos justificando? ¿O habrá algún pecado que nuestra mente ha inventado una excusa de por qué yo puedo y debo seguir caminando de esa manera? La segunda pregunta era: ¿qué harás? ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Dios sobre tu vida? Puede ser como lo hizo Jonás: quedarte indiferente, dormirte en la tempestad, vivir cómodo con el pecado, mientras tu vida baja y tu familia sufre, diciendo: prefiero morir que cambiar y obedecer. O serás como los marineros que arrodillaron y clamaron a Jehová y tuvieron gran temor, gran respeto y dijeron: wow, ¿quién es este Dios que aún la tempestad le obedece y aún esta tormenta se aplaca? Se arrodillaron, adoraron, sacrificaron e hicieron votos delante de Dios. Y los reté a adorar, a arrodillar, a humillar y a sacrificar los deseos de la carne, los placeres de la carne, para poder hacer promesas delante de Dios. Eso fue el mensaje la semana pasada. Ahora quiero continuar con esta bella historia, la cual fue escrita para nuestra enseñanza. Bueno, llegamos al punto de la historia donde arrojan al pecado de sus vidas, al pecado de la barca, arrojan a Jonás de la barca, y ahora el barco se marcha y se va.
Jonás se queda en el agua, se queda solo, se queda en el medio océano, ya no hay nadie para culpar, ya no hay esperanza de sobrevivir, y ahí es donde quiero continuar el día de hoy. Pero antes de ir al capítulo 2, quisiera dar el fin del capítulo 1, porque leyéndolo me llamó la atención. En el versículo 17 del capítulo 1 dice la palabra de Dios: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Escuche bien eso. Jehová tenía preparado. En otra versión dice: Jehová dispuso de un gran pez. Otra versión: Dios proveó un gran pez para tragarse a Jonás, y ahí él moró por 3 días y 3 noches. Ahora, yo no sé de usted, pero si yo me caigo de un barco, yo espero: Señor, tú eres mi proveedor, provéeme con un salvavidas, provéeme con un chaleco flotando, Señor, provéeme con un bote de emergencia que pase y me mire, provéeme con un helicóptero que me tire una riata, o por lo menos mándame una sirena para que me rescate. Gloria a Dios. Pero Dios proveó un pez. Aleluya. Qué bueno que Dios no nos da lo que queremos, sino que Dios nos da lo que necesitamos. Imagínese, usted está en el barco, se cae del barco, un gran pez llega, la ballena se lo traga entero, no lo mastica, y ahí está por 3 días y 3 noches. Qué horrible, qué oscuro, qué apeste dentro del vientre, las entrañas de un pez. Hermano, yo no puedo ni besar a mi esposa después de que comió sushi. ¿Cómo puede ser 3 días y 3 noches? Esto no suena como un testimonio de victoria. Esto no suena como un testimonio de alabanza. Esto suena como un castigo, porque muchas veces nosotros pensamos que dolor significa castigo. Para Jonás, el gran pez representa un gran problema. Pero ¿quién proveó el pez? Léalo otra vez. Jehová proveó un pez para tragar a Jonás. Hay veces que nosotros vemos un gran problema, pero Dios manda una gran provisión. Nosotros pensamos es un problema grande, pero Dios dice es una provisión grande. Alguna vez usted miró un problema, pero después de un tiempo no vio más el problema, sino que era una oportunidad para que la mano sobrenatural de Dios hiciera un milagro sobre su vida. Usted miró el problema, pero se convirtió en un testimonio de fe de lo que Dios puede hacer en medio de la tormenta. Para usted es un problema, pero Dios dice no es un problema, es una manera de proveer para tu vida. Usted dice no tengo dinero, no sé cómo voy a pagar la renta, y de repente le llega un cheque de un trabajo que usted hizo hace tiempo atrás. Se le había olvidado, ya usted había perdonado al patrón que no le pagó, y de repente le cae el chequezazo y dice usted wow, usted miró un problema, pero miró también la mano de Dios proveer en medio del problema, en medio de la tormenta. Dios proveó. Le dije hace unos meses atrás, mi padre tuvo un choque y nosotros caímos en el hospital muy mal, y Dios en medio del problema mandó un ángel, mandó un doctor que tocó su corazón, y Dios lo mandó y le dijo llévalos. No teníamos dinero, no teníamos nada. El doctor de su propio dinero nos llevó a un hotel, nos puso en un hotel, salió de ahí, se fue al mercado, nos trajo comida, nos trajo juguetes. Nosotros miramos un gran problema, pero pude ver desde mi niñez la mano de Dios moverse y proveer en medio del problema, y desde chico hasta el día de hoy ese ha sido un testimonio de fe.
Oh, mi padre y mi madre vieron un gran problema cuando le dieron la noticia que mi madre tenía cáncer, pero Dios no lo vio así, sino que en esos años de cáncer caí yo de rodillas, me arrepentí al Señor y llegué a la casa de Dios. Ellos vieron un gran problema, pero Dios vio un gran testimonio y llegué al camino de Dios, porque en medio del problema Dios provee no lo que quieres, sino lo que necesitas. Oh, qué grande es Dios. Jonás nunca esperaba estar en el menú de un pez. Y quizás usted nunca esperaba estar en la situación en la cual se encuentra. Pero qué bueno que Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Porque Jonás necesitaba un pez para llevarlo al capítulo número 2. Porque el capítulo número 1, Jonás huye, se revela del llamado de Dios, la voluntad de Dios y la presencia de Dios. Pero en el capítulo número 2, Jonás ora y Dios le responde. Y quizás usted nunca puede llegar al capítulo número 2 si primero Dios no provee un pez. Porque Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí en la iglesia porque llegamos con un problema? Pero gracias a Dios por ese problema. Bendito sea Dios por ese problema. Porque si no fuera por ese pez, nunca llegaría a este lugar. Porque en medio del problema Dios proveó salvación para mi familia. Dios me dio lo que necesitaba. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces, diga conmigo, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces, porque le costó a este rebelde cabeza dura, le costó finalmente clamar a Dios. Imagínense, la tormenta no. Los marineros, por favor, no. Te vamos a echar al agua, écheme. Cayó en el agua, no. Llegó el pez, lo tragó, no. Día 1, no. Noche 1, no. Día 2, no. Noche 2, no. Día 3, no. Noche 3. Era hasta la noche, lo que dice 3 días y 3 noches, hasta la noche. Y si usted lee después, es que la seaweed ya la tenía hasta el cuello, ya se estaba convirtiendo morado, ya se estaba muriendo sin oxígeno, cuando finalmente grita, ok. Wow, qué rebeldía de este hombre Jonás. Finalmente, cuando estaba solo, cuando ya no había nadie, cuando ya no había nada que le pudiese ayudar, cuando estaba en sus últimas, cuando ya dentro del pez nada le podía ayudar, su orgullo no le ayudó dentro del pez, sus amigos, sus familiares no te pueden ayudar dentro del problema, el colegio, tu título, tu certificado, tus amigos, tu dinero, tu material no te puede ayudar. Fue ahí cuando Jonás a solas se dio cuenta de este problema. Ni el chapulín colorado de este problema, solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios me puede ayudar. Y yo no sé si usted llegó en esta mañana con un problema al día de hoy, un serio problema en el matrimonio, o en sus finanzas, o en su salud, o en su trabajo, o con sus hijos. Está pasando por un tremendo problema y yo no sé cuál es el problema, y yo no sé de quién es la culpa por la cual usted está en el problema. Lo único que sé es que la Biblia nos dice en Santiago 5:13, si está alguno de vosotros afligido, si está alguno de vosotros enfermo, si está alguno de vosotros deprimidos, si está alguno de vosotros estresado, haga oración entre vosotros. No es tiempo de preocuparnos, no es tiempo de quejarnos, no es tiempo de culpar, es tiempo de orar, porque la oración del justo tiene poder y el Señor escucha la oración en medio de la necesidad. Es tiempo de orar y clamar a Dios. ¿Qué hizo Jonás?
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde dentro del pez. Y mire la oración de Jonás, qué poderosa oración. Verso 3: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Wow. Yo pensé que iban a brincar y correr aquí, gloria a Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Wow. Desde el Seol clamé, desde el sepulcro, desde la muerte clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo de los mares, me envolvieron las corrientes, las olas pasaron sobre mí. Entonces yo dije a mí mismo: desechado soy delante de los ojos de Jehová. Dios, ya no tengo esperanza. Oh Dios, yo sé que tú estás enojado conmigo. Desechado soy delante de tus ojos. Las aguas me habían llegado hasta el cuello, lo profundo del mar me había envolvido. El algas rodeaba mi cabeza, y en medio de todo esto, mire la misericordia de Dios. Mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hacia ti, y aún mis ojos verán tu templo. Yo con esta voz te alabaré y te ofreceré sacrificio. Pagaré lo prometido, porque la salvación viene de Jehová. Oh, si estás batallando el día de hoy, si tienes temor, si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes preocupación, la Biblia nos dice: es tiempo de orar. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia dice: no os afanéis por el beber, por el comer y por el vestir, sino que vayas a Dios con ruego, súplica y oración y acción de gracia, que Él proveerá para nosotros. No es tiempo de tener temor. Dios no nos dio un espíritu de temor y de cobardía. No es tiempo para preocuparte. No es tiempo para quejarte. No es tiempo para buscar un culpable. Es tiempo de orar. Es tiempo de rogar. Es tiempo de buscar. Ahí dentro de la tormenta, ahí dentro del pez, clama a mí, que yo te responderé. A Él correrá el justo y Dios lo levantará. La oración del justo puede mucho, el Señor la escucha. Es tiempo de orar. ¿Y qué sucede cuando invoqué en angustia a Jehová? Él me oyó. Vengo a decirle a alguien: Dios te escucha. Tu mente te va a decir: gastas tu tiempo. Tu cuerpo te va a decir: no vas a sanar. Tu vecino va a decir: no hay esperanza. Esta sociedad va a decir: estás equivocado. Pero vengo a decirte: Dios escucha la oración de su pueblo. Dios te escucha en esta mañana. Déselo fuerte al Señor. Ahora, pastor, estoy orando, pero nada sucede. Yo sé. Jonás hizo lo mismo. Jonás clamó a Jehová. ¿Y qué sucedió? Nada. Al momento, al instante, nada sucedió. Escuche bien, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová. Dios lo escucha, pero nada pasa. Dios lo escucha, pero nada cambia. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9. Nada cambia hasta el verso 10. Día 1, noche 1, día 2, noche 2, día 3, noche 3. Nada ha cambiado hasta el verso 10.
que significa que el verso 9 es aún más poderoso que lo que yo creía. ¿Por qué? Porque nada sucedió, nada cambió, pero aún antes del verso 10, verso 9, mira a Jonás con voz de júbilo: yo te alabaré y haré sacrificio y pagaré lo prometido, porque la salvación viene de Jehová. Mira a Jonás adorar, danzar, levantar la voz, levantar júbilo, sacrificar y hacer promesas. ¿Dónde? En la libertad, no, dentro del pez, antes del milagro. Es fácil alabar a Dios cuando el milagro llegó, pero toma otro nivel de fe adorar a Dios dentro del pez, adorar a Dios antes del verso 10, adorar a Dios cuando no lo has visto. Habrá alguien el día de hoy que tenga fe del verso 9, que tenga fe de adorar a Dios en la boca del pez, que tenga fe de adorar a Dios en medio de la tormenta, que tenga fe en alabar y regocijar y traer voces de júbilo antes del milagro. Alguien necesita aprender a adorar a Dios, no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Yo te adoro por quién eres, no por lo que has hecho. Has hecho mucho, pero si no lo haces, te sigo adorando. Quizás las cosas cambiaron, mi trabajo no es el mismo, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Mi salud no es la misma, pero Dios sigue siendo el mismo. Mi carro no es el mismo, pero Dios sigue siendo el mismo. Aprende a adorar a Dios por quien es Él, no solo por lo que Él hace. Aleluya. Ese es un nivel de adoración más alto. Ese es un compromiso y una fe con tu Dios más alto. Señor, tú sabes mi corazón y tú sabes mi deseo, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Yo acepto tu voluntad. Si la voluntad tuya es que yo muera dentro de este pez, voy a alabar y voy a adorar y voy a sacrificar y voy a obedecer lo que tú digas ahora. Pero Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Estoy bajo tu voluntad. Digas lo que digas, hagas lo que digas, yo te seguiré adorando en medio de la tormenta. Si Dios me sana, adoro a Dios. Y si nunca me sana, adoro a Dios todavía. Acabamos de escuchar este fin de semana el testimonio de nuestro hermano Luis y Priscila Bueno, los adoradores que han llegado a nuestra iglesia de vez en cuando. Acaban de tener un gran accidente. No sé si ustedes miraron las redes sociales. Su hijo de 2 años cayó en la alberca y murió, se ahogó en la alberca. Llegó la policía, trataron de resucitarlo, no podía por varios minutos, pero en medio de la tormenta clamaron a Jehová y Jehová oyó, y ese niño resucitó. Desde ya estaba muerto unos minutos y empezó a respirar en el hospital. Dios oye la oración de los justos, de los que le claman aún en medio de la tormenta. Siente, no cante victoria todavía, porque los doctores le dijeron por qué él estuvo muerto y no respiró y no llegó oxígeno a su cerebro. Él no va a ser el mismo, va a ser un vegetal, no va a poder hablar, no va a poder correr. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios hace algo, lo hace completo. Esa misma noche el niño salió corriendo pidiendo una hamburguesa. Esa misma noche, porque Dios hace las cosas completas. Habrá alguien que pueda adorar a Dios en medio del problema. Pero ahí le va. Ahí le va lo más importante. Ahí le va lo más importante. Priscila dijo que cuando su niño estaba muerto, ella cayó de rodillas y dijo: Señor, amo a mi hijo, pero te amo a ti más. Ese es otro nivel de fe y adoración. Estoy hablando de adorar a Dios en todo tiempo
y en todo lugar y bajo toda circunstancia. Alabe a Dios. Entonces, note, Jonás oró y aparentemente nada sucedió, excepto que lo que Jonás no sabía es que mientras él oraba, mientras él esperaba, día 1, día 2, día 3, Jonás oró, versículo 1, versículo 2, versículo 10. Nada sucedió. Aparentemente nada sucedió. Pero lo que Jonás no sabía es que mientras él oraba y esperaba, el pez navegaba hacia su destino. Escuche bien. Verso 10. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra de Nínive. Escuche bien. Vengo a decirle a alguien aquí que has estado esperando y orando por muchos días y mucho tiempo. Día 1, día 2, día 3. Verso 1, verso 2, verso 10. Y nada sucede. Y has estado esperando y aparentemente nada está pasando y te estás desesperando. Vengo a decirte, sigue esperando en Dios, porque mientras tú esperas, Dios trabaja. Y no porque no lo entiendes y no porque no lo ves, significa que Dios no está trabajando, porque lo que tú y yo llamamos problema, Él llama provisión. Y aunque ese problema te duele, ese problema te está llevando al destino y al llamado de Dios sobre tu vida. Aleluya. Esa es la historia de Jonás. La historia de Jonás nos enseña de que en medio de la adversidad hay que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Cuando no es el tiempo de Dios, nadie lo puede forzar. Pero cuando es el tiempo de Dios, nadie lo puede parar, nadie lo puede detener. Cuando es el tiempo de Dios, las cosas suceden. Así que siga orando, siga alabando, siga levantando júbilo, siga sacrificando y siga siendo fiel a la promesa de Dios. Siga dando voces de júbilo, que uno de estos días usted va a poder decir, como dijo Jonás: la salvación viene de Jehová. Día 1, noche 1, día 2, noche 2, día 3, noche 3, 3 días y noches, y Dios trajo la salvación después de 3 días y noches. ¿Dónde he escuchado esto? Lo escucho en Mateo 12:39, donde los fariseos están atacando a Jesucristo y Jesucristo les responde cuando buscan señales. Jesús les dice, Jesús respondió a los fariseos: esta generación mala, adúltera, malvada, perversa desea señales, pero señales no les será dada, sino la única señal del profeta Jonás. ¡Wow! Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo de Hombre en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. Y entonces sabrán que la salvación viene de Jehová. Jesucristo conecta su historia con la historia de Jonás, porque ambas historias son la historia de redención, son la historia de perdón, son la historia de salvación, son la historia de que solo Jehová salva. Esta es una historia de redención. Jonás no podía salvarse
a él mismo por sí mismo, tomó que Dios lo salvara. Aun cuando Jonás no merecía la salvación, Dios vino y dijo: la salvación viene de Jehová, aunque yo no la merezca. Le doy un secreto de la Biblia: todo lo del Antiguo Testamento apunta a la necesidad de un Cristo, un Mesías, un Salvador llamado Jesucristo. Usted lee la Biblia, todo lo del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo y la necesidad de Él. Es lo mismo hoy en día. Usted y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos, porque la salvación viene de Jehová. Y aunque nosotros no lo merezcamos, usted puede decir: usted no sabe mi historia, usted no sabe lo que he hecho. No me importa su historia y no me importa lo que ha hecho. Lo único que sé es que la salvación viene de Jehová. Quizás el día de hoy haya en este lugar algunos Jonases escondidos del medio nuestro, que han fallado, que se han rebelado, que han corrido del llamado de Dios sobre su vida, y ahora se hallan en serios problemas. Han visto la profundidad de las aguas del mar, han visto el vientre de un gran pez, y la vida los ha vomitado, como lo hizo con Jonás. Oh, yo me identifico mucho con este Jonás, porque así también yo un día caí de rodillas y llegué a esta iglesia sin esperanza, deprimido, solo, sin un futuro. Y hoy puedo pararme firme y decir: solo Jehová trae salvación, solo en Él hay salida, solo en Él encontrarás el gozo, la felicidad, el amor, lo que tu alma necesita. Aun cuando no lo merecía, Dios trajo salvación. Y alguien el día de hoy puede decir: oh, usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe, le vengo a decir el día de hoy: Dios tiene gracia para ti, Dios tiene perdón para ti, Dios tiene planes para ti, Dios te llama y quiere usarte a ti. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo sé? ¿Sabe dónde está la evidencia? Capítulo 3 de Jonás. Este Jonás que se rebeló, este Jonás que se arrepintió, en el capítulo 3 Dios lo usa una vez más, porque Dios todavía te quiere usar a ti. Si Dios pudo usar a un Jonás rebelde imperfecto, Dios también te puede usar a ti, porque la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado de tu alma. Capítulo 1, Jonás se rebela y desobedece y todo le va mal. Capítulo 2, Jonás se rinde, se humilla, clama a Dios y Dios lo escucha. Capítulo 3, Dios lo restaura y lo usa como gran líder que predica la palabra de Dios. Regresemos al 1, como comenzó este tema. Llegó palabra de Jehová a Jonás diciendo, y desobedeció. Pero me encanta cómo comienza el capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová a Moisés por segunda vez. ¡Wow! Oh, yo estoy tan agradecido que le servimos a un Dios de segundas oportunidades. Yo estoy tan agradecido que cuando Dios me llamó y yo colgué el teléfono, volvió a llamarme una vez más. Estoy tan agradecido que un día que yo rechacé a Dios en mi niñez, un día a la edad de 10 años, yo me fui al cuarto de oración y le dije: Señor, no quiero nada contigo. Yo no te pedí ser hijo de pastor, yo no te pedí ser un niño predicador, yo no quiero este talento, yo no te pedí este don. Quítamelo y dáselo a alguien que lo quiera, porque yo no lo quiero. Colgué la llamada del llamado de Dios sobre mi vida, pero doy gracias a Dios que a la edad de 20 años Dios me volvió a llamar y esta vez lo contesté. Le doy gracias a Dios por un Dios de segundas oportunidades.
Habrá alguien aquí que falló, que cayó, la regó, que cayó en el pecado, pero hoy está parado para decir y testificar: Dios es bueno, Dios es misericordioso, es un Dios de segundas oportunidades. Esta es la historia de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es un Dios de segundas oportunidades. Adán y Eva cayeron y pecaron y se escondieron del llamado de Dios, pero Dios los tomó, los llamó, los cubrió, los perdonó y les dio un nuevo comienzo. Moisés asesinó a un hombre en momentos de ira, pero Dios los llamó una vez más en el desierto y lo convirtió en el gran libertador de Israel. David cometió adulterio y asesinó a su propio amigo para taparlo, pero Dios miró un corazón contrito, humillado y arrepentido, perdonó sus pecados, le restableció su posición, y después del pecado dijo: no hay otro hombre con el corazón similar al mío. Rahab la ramera era una mujer que se acostaba prostituta, pero Dios llegó a su casa, hizo una célula, la salvó a ella y a su familia y la hizo linaje de Dios, en el cual en el linaje de Jesucristo está una mujer que no pertenecía, llamada Rahab la ramera. Zaqueo, que había robado, codiciado y robado al pueblo, pero Jesús llegó a su casa, abrió una célula y ahí él fue perdonado, y no solamente perdonado, sino que restableció y devolvió todo lo que él había robado. Tomás dudó en Jesucristo, pero Jesucristo se le apareció, lo amó y fortaleció su fe en él. Pedro había negado, se había burlado y maldecido a Jesucristo, pero el próximo capítulo resucita a Jesús y va y busca a Pedro. Dígale a Pedro que estoy vivo, recuérdele a Pedro que estoy vivo. Y cuando Pedro se va a su oficio, cuando regresa al mundo, cuando regresa al pecado, cuando regresa al ayer, Jesucristo va a la orilla del mar y lo vuelve a llamar. Pedro regresa y le sirve y se sienta con él y le regresa el llamado. Estoy hablando de un Dios de segundas oportunidades, escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Tito 3:5 dice: Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia que nosotros hicimos, sino que Dios nos salvó únicamente por su misericordia. Ese es el Dios el cual nosotros servimos. La historia de Jonás nos enseña que no solamente Dios muestra segundas oportunidades a sus hijos, a los israelitas, a su pueblo, a la iglesia, sino que también Dios es misericordioso con el no creyente, con el pecador también. Porque si usted comienza a leer hasta el capítulo 4, finalmente Jonás llega a Nínive, y estando en Nínive se levanta y predica. Ahora no tengo tiempo para, ya aquí tengo que terminar, los músicos pueden pasar, pero quiero que usted note la misericordia que se expande no solo a los de la casa de Dios, sino aún al pecador que está fuera de la casa de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí obedeció. Lo que tú digas, conforme a tu palabra. Sí, Señor, ahora sí obedeció. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y predicar, diciendo: he aquí, en 40 días Nínive será destruido. Escuche, escuche, escuche. Saque el jugo metido en estos versos. Mire, predicó una gran ciudad, pecaminosa ciudad. Y caminó 3 días predicando hasta llegar 40 días
predicó, y yo creo que se burlaron, y yo creo que voltearon la espalda, y yo creo que lo ignoraron, pero él persistió en 40 días predicando y predicando la palabra de Dios. Esto es para aquellos que invitaron a su amigo una vez y no vino y se dio por vencido. Porque la palabra quizás no llega la primera vez, quizás no llega la segunda vez, quizás no llega la tercera vez, quizás no llega la 10ª vez. Hasta 40 días Jonás está predicando el evangelio. Y finalmente, uno de estos días, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora escuche, porque usted dice: no, esta gente no cambia, esta gente es la misma, esta gente no escucha, esta nunca va a cambiar. Escuche, nunca sabrá hasta dónde llegará su testimonio y el evangelio que usted predica. Nunca sabrá. ¿Cómo sé? Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¡Wow! Nunca sabrá hasta dónde llegará, porque llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su trono, y se levantó de su silla, y despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y de ceniza. Anunció a todo Nínive: hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna, ni beban agua, sino que escuchen, humíllense y cúbranse, hombres y animales, y clamen a Dios fervientemente, y conviértase cada uno de sus malos caminos. ¿Quién sabe si este Dios se arrepienta y entonces aparte el ardor de su ira y no perezcamos? Mire la actitud de alguien en verdad genuinamente arrepentido. Dice: y los hombres de Nínive le creyeron a Dios, no a Jonás, a Dios, porque el mensajero no importa, el mensaje es el que importa. Y creyeron a Dios. Escuche, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y usted puede estar en la iglesia y decir: sí, yo sé que Dios es amor. Usted cree en Dios, pero Dios no me puede amar a mí, porque yo sé lo que yo he hecho, yo sé mi historial y mi pasado. Creyó en Dios, pero no le creyó a Dios. Yo sé que Dios puede sanar, pero no me ha curado a mí. Creyó en Dios, pero no le creyó a Dios. Yo sé que Dios puede salvar, pero usted no conoce mi familia, son de hueso colorado, estos no cambian por nada. Usted creyó en Dios, pero no creyó a Dios, porque si cree a Dios, yo tomo todas las promesas para mí. Eso es para mí, eso es mío. Yo lo creo, yo lo declaro. Yo creo a Dios. Yo creo a Dios. Los ninivitas creyeron a Dios y se humillaron. Y aún el rey se bajó de su trono. Yo creo que alguien aquí va a tener que bajarse de su trono el día de hoy. Y va a tener que humillarse. Y va a tener que pedir a Dios. ¿Y qué sucedió? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de sus malos caminos, y se arrepintió del mal que les había dicho, y no lo hizo. No lo hizo. Wow. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, quiero terminar, pero esto está tan bueno que sigue saliendo. ¿Por qué? Porque Jonás, en vez de regocijarse, un pecador más, Jonás se enojó con Dios. Dijo: lo sabía. Usted lo puede leer en casa. Lo sabía, Señor, que tú eras un Dios misericordioso y perdonador y compasivo con todo el que se arrepiente. Yo sabía que esto iba a suceder. Por eso no quería venir, porque tú perdonas a todo el que cae quebrantado delante de ti. Y se enojó Jonás. Se enojó. ¿Por qué?
Porque ay, cómo nos gusta cuando Dios es compasivo y misericordioso con nosotros. Pero ay, cómo nos irrita cuando Dios perdona al otro. Ah, cómo nos gusta cuando el Señor me sana a mí. Pero cómo me irrita cuando Dios sana a otro. Oh, me encanta cuando Dios me bendice para testificar y presumir. Pero ¿qué cuando Dios bendice a otro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estarás como Jonás? Vengo a decirte que Dios es compasivo, amoroso y misericordioso con los suyos, con su casa, con el creyente, pero también con el pecador, el más pecador, el más malvado, el ateo, el no creyente, el que tiene otro estilo de vida. Dios lo ama también. Y la perdón, la salvación viene de Jehová, no de nosotros. Si usted mira a un pecador, háblele de Jesucristo, porque usted nunca sabrá hasta dónde llegará el evangelio con aquella persona, porque Dios los ama también. Pongámonos de pie en esta mañana. Y quizás hoy, en medio nuestro, llegó alguien que también tiene pecado en su corazón. Quizás hoy haya alguien perdido en medio nuestro. Vengo a decirte, Dios no se dio por vencido con Jonás. Dios no se dio por vencido con el capitán. Dios no se dio por vencido con los marineros. Dios no se dio por vencido con los ninivitas. Dios no se dio por vencido con el rey de Nínive. Y si Dios no se dio vencido por ninguno de ellos, Dios no se ha dado por vencido contigo. Dios te sigue amando, y Dios te sigue llamando, y Dios sigue teniendo un plan para tu vida. Isaías 30:18 dice: Jehová espera para tener piedad con vosotros. Jehová espera para tener piedad con vosotros. De vosotros es su misericordia, porque Jehová es un Dios justo, y bienaventurado todos los que ponen su confianza en Él. Quizás usted dice: usted no conoce mi historia, mi pasado. Usted no sabe el dolor que yo he causado. Usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe qué tan mal yo estoy. Vengo a decirte que su gracia es más poderosa que tu pecado. Su sangre es más gruesa para cubrir toda nuestra maldad. Nosotros servimos a un Dios de segundas oportunidades. Y si llegaste mal el día de hoy, clama a Él. Pues Jonás dijo: invoqué al Señor en mi angustia y Él me oyó. Estaba en el sepulcro, estaba en el Seol. Oh, las olas me habían cubierto y el alga estaba sobre mi cabeza y mi cuello. Oh, yo dije dentro de mí: desechado soy delante de tus ojos. Ya no tengo esperanza. Yo no merezco estar en la iglesia. Yo no merezco tu perdón. Yo no merezco pasar al altar, pasar al frente. Oh, pero tú sacaste mi vida del sepulcro. Jehová escuchó mi voz y mi clamor, y alzó mi clamor hasta su trono. Y ahora mis ojos lo verán. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Jehová. Ahora levantaré voces de júbilo. Haré sacrificio delante de Él y haré las promesas que un día le hice, porque la salvación viene de Jehová. Habrá alguien el día de hoy que quizás se haya corriendo de su llamada, huyendo de la voluntad de Dios, escondiéndose entre la multitud de la presencia de Dios. Y el día de hoy usted reconoce y dice: yo no puedo correr más, yo necesito
correr al altar. Yo necesito un nuevo comienzo. Yo necesito entregarme de todo corazón. Habrá alguien que el día de hoy se necesita bajar de su trono y humillarse delante de Dios y clamar a Él desde lo más profundo de la tormenta y desde dentro del pez. Usted puede clamar a Dios. Venga, pase acá al frente. Habrá alguien que ha orado y ha orado día 1, día 2, día 3, verso 1, verso 2, verso 10 y nada sucede. Parece que nada ha cambiado. Vengo a decirte, lo que tú llamas problema, Dios llama provisión. Y aunque no veas que Dios se mueve, este problema te está llevando hacia tu destino. Si ese eres tú, no dejes de clamar, no dejes de orar, no dejes de pedir. Porque Dios está trabajando mientras nosotros estamos esperando. Dele un paso al frente, vienen más, vienen más. Hay lugar para todos en este lugar. Habrá alguien el día de hoy con una necesidad profunda, con un gran problema, con un problema en casa, con sus hijos, en el matrimonio, en sus finanzas, en su salud. ¿Por qué no viene a Él y clama a Él? Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.